Para esta siguiente parte vamos a plantear inicialmente la teoría correspondiente a los dispositivos de intercambio de calor más utilizados en la industria, conocidos como intercambiadores de calor. Vamos a plantear primero a qué se refiere este término. Bueno, inicialmente un intercambiador de calor se le llama así a cualquier dispositivo diseñado específicamente para transferir calor entre dos fluidos, con la restricción de que los fluidos no se mezclan químicamente, no se mezclan físicamente tampoco. Entonces, solamente tienen contacto térmico entre sí. Los fluidos están separados por una barrera sólida. Bueno, dependiendo de la configuración, existen diferentes tipos de intercambiadores de calor. En esta figura se muestra un intercambiador de calor de un tipo llamado de corazas y tubos. Básicamente, el intercambiador de calor de este tipo está constituido por una coraza que no es más que un tanque exterior por donde circula un fluido. Entonces, por esta coraza circula un fluido y sale del otro lado. Dentro de esa coraza tenemos tubos por donde circula otro fluido. Por ejemplo, por acá. Ese fluido circularía por estos tubos que tenemos ahí en el interior. Entonces, esos pequeños tubos llevan otro fluido que circula a través de este intercambiador. La idea es que estén en contacto térmico con el otro material. Entonces, bueno, esos tubos deberían de tener otra salida. Entonces, fundamentalmente los intercambiadores de calor se clasifican por la configuración que tienen. Este es un ejemplo, un intercambiador de coraza y tubos, pero existen otros tipos. El intercambiador de calor más sencillo que existe es el intercambiador de calor llamado de tubos concéntricos. No es más que dos tubos de diferente diámetro, uno dentro de otro. Entonces, dentro del tubo más pequeño circula un fluido, generalmente el fluido caliente. Aquí ingresa y por este mismo tubo sale. Pero este mismo tubo está rodeado por otro tubo más grande en donde circula otro fluido. Este tubo también actúa como una coraza. Entonces, bueno, están en contacto térmico los fluidos entre sí. El fluido frío aquí circularía a través del tubo más grande. Dependiendo de los diámetros, dependiendo de las temperaturas que tengamos aquí, va a ser la transferencia de calor. Fundamentalmente, los intercambiadores de calor se estudian por convección. Entonces, bueno, el área de intercambio de calor es una de las variables más importantes para el estudio de estos sistemas. Podemos tener dos tipos de configuraciones, una que se llama cocorriente, en donde los fluidos circulan en el mismo sentido. Por ejemplo, este fluido caliente circula de izquierda a derecha y el fluido frío también circula de izquierda a derecha. Esto se le llama cocorriente o en el mismo sentido. Pero existe otra configuración en donde los dos fluidos circulan en diferentes direcciones. Por ejemplo, aquí. Por el tubo interior, el fluido caliente circula de izquierda a derecha, pero por el tubo exterior, el fluido frío circula de derecha a izquierda. Esa disposición se le llama contracorriente. Y bueno, de este tipo de intercambiadores de calor existen algunos subtipos, particularmente basándose en el número de tubos internos. Pero el dispositivo más sencillo es con un solo tubo interno, un solo tubo externo.
Bueno, para este tipo de intercambiadores de calor, de tubos concéntricos, es posible que los tubos sean lisos o sean aleteados, es decir, que tengan aletas de enfriamiento. Como les comentaba, la transferencia de calor en un intercambiador suele ser por convección solamente, también se puede considerar radiación, pero domina la convección. Y bueno, sabemos que por la ley de enfriamiento de Newton, la transferencia de calor por convección es igual al área de la superficie de contacto multiplicada por un coeficiente convectivo de transferencia de calor por la diferencia de temperaturas. En este caso, si el fluido caliente tiene una temperatura Tc y el fluido frío tiene una temperatura Tf, la diferencia de esas temperaturas es directamente proporcional a la transferencia de calor. Si la superficie es aleteada, como ya vimos, el área de transferencia de calor es igual al área del tubo sin aletas más el área de todas las aletas. Por eso comentamos que aumentar el área de enfriamiento mediante estos dispositivos puede aumentar considerablemente la transferencia de calor. Es posible que exista transferencia de calor por conducción también. Si este metal, al ser calentado por el fluido caliente, transfiere calor hacia sus alrededores, hacia las aletas por conducción. Entonces es posible que se tengan aletas en estos intercambiadores. Y bueno, el otro tipo que ya estábamos comentando es el intercambiador de calor de coraza y tubos, o de tubos y coraza. Particularmente, la configuración es esta. Un fluido circula por los tubos, otro fluido circula por una coraza y no hay mezclado. Por ejemplo, si lo analizamos desde acá, desde este punto ingresa a la coraza un fluido y sale por este otro punto. Y desde el otro lado hay tubos internos donde circula otro fluido. Si por ejemplo aquí circulara otro fluido frío, digamos, ingresa por estos tubos coloreados de azul. Estos tubos están en contacto, digamos que es un serpentín. Viene por aquí, luego pasa al otro tubo, pasa al otro tubo y así, hasta que sale por este lado. Pero nunca tienen intercambio térmico, perdón, nunca tiene mezclado estos fluidos entre sí, solamente intercambio térmico. También podemos tener intercambiadores a cocorriente o intercambiadores a contracorriente. Bueno, internamente se tienen placas que sostienen los tubos dentro de un intercambiador de calor de tubos y coraza. Estas placas se llaman placas deflectoras, no es más que una lámina o una placa metálica que sostiene los tubos en su posición. Dependiendo de la geometría de esas placas deflectoras, podemos clasificarlas de acuerdo al ajuste. Esos agujeros están diseñados para que ahí embonen los tubos. Podemos tener un ajuste cuadrado, podemos tener un ajuste triangular, etc. Bueno, existen muchos tipos de placas deflectoras que sostienen los tubos acá arriba. Aquí se muestran algunos ejemplos de los intercambiadores de calor de tubos y coraza más utilizados a nivel industrial. Por ejemplo, este tipo se llama intercambiador de calor de coraza y tubos 1-2. Estos números se refieren a los pasos. 1-2 significa que el fluido circula una vez por la coraza y el que se encuentra en el interior de los tubos pasa 2 veces por la coraza. Son pasos. Digamos que, por ejemplo,
Si tenemos el intercambiador así, aquí está la coraza. Aquí sale el fluido de la coraza. Si yo analizara, por ejemplo, el fluido caliente, desde que entra hasta que sale, si pasa solamente una vez por la coraza, ese número indica las veces que pasa por la coraza. Y, por ejemplo, el otro fluido, si pensemos que ingresara por aquí, puede tener 2 pasos por la coraza. Puede ser que el tubo haga esto, que luego haga esto y que luego salga. Eso se llama que pasa 2 veces o 2 pasos. A eso se refiere esa clasificación. El fluido de la coraza en un intercambiador de coraza y tubos 1, 2. El de la coraza pasa una vez o tiene un paso a través de la coraza y los tubos 2 veces. Tenemos intercambiadores de calor de coraza y tubos 1, 4, en donde tenemos 4 vueltas, digamos, o 4 veces que pasa el intercambiador, que pasa el fluido de los tubos por el intercambiador. Tenemos un condensador. Generalmente los condensadores funcionan con una configuración 2-4. Hay 2 pasos del fluido a través de la coraza y 4 pasos del otro fluido a través de los tubos. Tenemos un condensador típico. En este caso no se especifican los pasos. Simplemente puede ser un intercambiador de tubos concéntricos, por ejemplo. Este es otro ejemplo de intercambiador de calor, un calderín de una columna de destilación. Bueno, es un intercambiador de calor que fomenta el intercambio entre una etapa y otra en un proceso de destilación, que es un proceso de separación. Por ejemplo, las gasolinas y otros combustibles se separan del petróleo mediante este proceso de destilación. Una de sus etapas involucra intercambio térmico a través de un intercambiador de calor de coraza y tubos. Y bueno, finalmente un evaporador, que también es un intercambiador de calor que puede tener diferentes configuraciones. Entonces, estos son los equipos más utilizados en la industria para el intercambio de calor. Podemos analizarlos desde diferentes puntos de vista. Principalmente desde la configuración. Por ejemplo, aquí sobre el mismo concepto, los pasos del intercambiador, como les mencionaba, se refieren al número de veces que pasa a través de la longitud de la coraza. Por ejemplo, este es un paso a través de la coraza, pero en los tubos hay 2 pasos. Aquí tiene entrada y luego da vuelta, recorre otra vez la longitud de la coraza y sale. En este otro, en el inciso B, se tiene 2 pasos por la coraza. Sería 1, luego 2 y 4 pasos por los tubos. A eso se refiere esta configuración. Vamos a leer una pregunta. ¿También los chillers pueden ser un intercambiador de calor? Sí, sí, buena pregunta. Los chillers son dispositivos de enfriamiento propiamente. Entonces sí, son dispositivos de intercambio de calor, pero cuyo principal objetivo es, por medio de un líquido refrigerante, retirar energía del sistema. ¿Sí? Cualquier sistema de aire acondicionado, enfriadores, propiamente un refrigerador doméstico, por ejemplo, son intercambiadores de calor. Y se pueden clasificar también en intercambiadores de calor de diferentes tipos, de corazas, de tubos o de tubos concéntricos. Bueno, dependiendo de la configuración que vimos en los intercambiadores de calor, que pueden ser a cocorriente o contracorriente, cambia la eficiencia de intercambio de calor.
Si analizamos, por ejemplo, este sistema que involucra corrientes en flujo paralelo, es decir, a cocorriente, la fuerza motriz que hace que exista intercambio de calor es la diferencia de temperaturas entre los fluidos. Sabemos que a mayor diferencia de temperaturas existe mayor transferencia de calor. Por lo que si existe mayor transferencia de calor, el intercambiador de calor va a ser más eficiente. Aquí vemos, por ejemplo, un intercambiador de calor donde las corrientes circulan a cocorriente o en flujo paralelo. Si analizáramos el perfil de temperaturas, por ejemplo, el fluido frío parte, esto es a lo largo de la longitud del intercambiador. Pensemos que lo estamos analizando así, donde L es la longitud. Entonces, al inicio del intercambiador, a la entrada, el fluido frío tiene una temperatura baja, el fluido caliente tiene una temperatura alta. Vean que este delta T es muy grande en la entrada. Posteriormente, bueno, van fluyendo dependiendo de las velocidades, no necesariamente fluyen a la misma velocidad, pero van fluyendo y van intercambiando calor entre sí conforme avanzan hasta la longitud. Al momento de llegar a la salida exactamente en la longitud final, L, que sería aquí, noten que esta diferencia de temperatura es muy pequeña, le voy a llamar delta T2, comparada con la delta T de la entrada. Por lo que al final del intercambiador de calor en la longitud L, la transferencia de calor va a ser menor. Esa es una desventaja de los intercambiadores de calor de cocorriente. En cambio, si analizáramos el perfil de temperaturas de los intercambiadores de calor de contracorriente, también llamados contraflujo, vamos a identificar lo siguiente. Igual vamos a plantear el perfil de temperaturas a lo largo de la longitud del intercambiador, que sería aquí desde la entrada hasta la longitud L. En este caso, desde el inicio, digamos aquí, a la entrada del intercambiador, para 0, el delta de temperatura tiene cierto valor. Bueno, ¿qué pasa? Por aquí ingresa el fluido caliente, tiene su temperatura más alta posible, pero sale el fluido frío, también tiene su temperatura más alta posible porque ya intercambió calor desde la entrada. Entonces este delta T a lo largo de todo el intercambiador de calor mantienen un valor adecuado aproximadamente conforme se mueven los fluidos a través del intercambiador. Es un valor bueno para la transferencia de calor. Entonces se dice que por eso estos dispositivos de intercambio de calor a contracorriente son más eficientes. Por regla general es más eficiente el intercambiador de calor de contracorriente o de contraflujo comparándolo con el flujo paralelo. Eso por lo que ya vimos, el delta T aquí es muy grande, pero luego se hace muy pequeño. De modo tal que conforme avanzan los fluidos a través de la longitud L, conforme van a llegar al final, ese delta T se hace mucho más pequeño y el intercambio de calor disminuye considerablemente. Ese problema no lo tiene el intercambiador de calor a contraflujo. Conforme conforme se mueven estos fluidos a lo largo de la longitud, se tiene una diferencia de temperaturas aceptable. Entonces no presentan ese problema. Esas son las principales cuestiones que vamos a analizar para los intercambiadores de calor. Bueno, por ahora lo importante es mencionar entonces que los intercambiadores de flujo paralelo son menos eficientes que los intercambiadores a contraflujo.
Bueno, para la siguiente parte vamos a mencionar una clasificación rápida de intercambiadores de calor. Además de su configuración, también se pueden clasificar en términos del área superficial de transferencia de calor y del volumen que ocupa ese intercambiador. Vamos a mencionar los llamados intercambiadores compactos, que están diseñados específicamente para lograr una área superficial grande de transferencia de calor. Recordemos que el área superficial es proporcional al intercambio de calor. Estos intercambiadores de calor tienen un área superficial grande, pero en un volumen pequeño. Se define una magnitud que se le llama beta, que es la razón entre el área superficial de transferencia de calor entre el volumen del intercambiador. Eso se llama densidad de área. Entonces, por ejemplo, si un intercambiador de calor tiene una densidad de área mayor a 700 metros cuadrados por metro cúbico, esto en el sistema internacional se considera un intercambiador compacto. El factor en el sistema inglés es 200 pies cuadrados por pie cúbico. Ejemplos de intercambiadores compactos. Por ejemplo, el radiador de un auto. Recuerden que tiene una superficie con aletas que aumenta mucho su área superficial y tiene un volumen relativamente pequeño. Algo así como, no sé, 0.2 metros cúbicos, muy pequeño, pero un área superficial muy grande. Es 1000 veces más grande el área superficial de un radiador que el volumen que ocupa el radiador. Otro ejemplo, un pulmón humano se menciona, tiene 20,000 veces más área que volumen. Bueno, esto se los comento. Los pulmones humanos tienen unas células que se llaman alvéolos, que actúan como pequeños sacos de aire. Cada vez que respiramos, inhalamos aire, esos alvéolos se llenan, aumentan de volumen, son unas pequeñas bolsitas, digamos, y posteriormente aumenta su área superficial también. Entonces eso hace que disipemos calor a través de la respiración. Es un mecanismo de enfriamiento propio del cuerpo. Por mencionar otros sistemas, por ejemplo, una turbina de gas tiene una densidad de área de 6,000 metros cuadrados por metro cúbico. O un intercambiador de calor de un motor Stirling tiene una densidad de 15,000 metros cuadrados por metro cúbico. También suelen usar superficies aleteadas. Por eso es que su densidad de área es muy grande. Ok, bueno, a grandes rasgos esta es la introducción que vamos a ver de intercambiadores de calor. Para la siguiente sesión vamos a ver propiamente ya el estudio de la transferencia de calor en un intercambiador de calor, basándonos en el coeficiente global de transferencia de calor que se calcula por convección.